Mi señora, ese dolor de cabeza que dura meses, que no se le va, que es necio, que usted dice, pero ¿por qué no se me va este dolor de cabeza? Cuidadito porque el problema puede estar en su boca. Mucho cuidado con la salud de sus dientes. Y aquí tenemos al doctor Andrés Fernández. Doctor, Hola. muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Doctor, ¿el dolor de cabeza va asociado con la boca o con los dientes? ¿En qué casos, doctor? Ok, para entender el dolor de cabeza asociado con los dientes, tenemos que entender que por lo general los dolores, como habló el doctor Ariel anteriormente, son multifactoriales. Nosotros no podemos hablar de dolor de cabeza sin entender que existen dientes asociados a la cabeza, existen huesos, articulaciones y músculos. Entonces, muchas veces el dolor de cabeza lo podemos distinguir dependiendo de las características que tenga el paciente. Por ejemplo, hay dolores de cabeza de origen muscular. ¿Qué quiere decir? Por alguna razón el paciente ha perdido dientes, sobre todo en la parte posterior. Ajá, atrás, los de atrás. Las muelas. Entonces, al perder dientes atrás, el paciente suele, su mandíbula suele estar muy inestable y eso genera que los músculos que aprietan la mandíbula empiecen a trabajar de forma asimétrica. Y empieza el dolor de cabeza. Entonces el músculo se cansa, el músculo entra en un ciclo en donde se produce ácido láctico, que es lo mismo que nos pasa cuando nos arratonamos, y eso genera estímulos dolorosos en donde el músculo con el uso crónico o la función crónica hace que se canse y entonces empieza a llamar a otros grupos musculares. Entonces donde nos duele la mitad de la cara, nos duele el cuello, y esto por lo general, cuando lo asociamos a momentos de estrés, de ansiedad, de mucha concentración, por lo general nos empeoramos. Doctor, ¿cuál es la señal de un dolor de cabeza que uno dice, no, esto es dolor de cabeza por cansancio o tal vez porque estoy apretando mucho la mandíbula? Okay. ¿Hay algunas señales que me digan ese tipo de dolor de cabeza, doctor? Ok, el apretamiento dental clásicamente se llama bruxismo. El bruxismo casi siempre está asociado a apretamiento de los dientes cuando estamos durmiendo. Recordemos que los dientes son un engranaje. Tenemos muchos dientes y estos dientes al final nos generan una estabilidad. Así es. Cuando por alguna razón estamos apretando de más los músculos, este equilibrio que tenemos, digamos, de músculos funcionales y no músculos disfuncionales, se pierde y al final lo que se produce es un agotamiento, un cansancio. Entonces el dolor clásico del paciente o los signos clásicos del paciente con dolor de origen muscular o miogénico es un dolor sordo, quiere decir que yo toco algunos puntos, hay unos puntos que se llaman puntos gatillos o trigger points. Y me va a doler. Y ese punto dispara el dolor, casi siempre se van para otras zonas, a otros músculos que están asociados a este músculo. Casi siempre tenemos varios puntos gatillos. Los puntos gatillos más importantes los vamos a encontrar en el músculo macetero, que es el músculo que viene desde la base de la mandíbula hasta el arco cigomático o el pómulo. Ahí está como el engranaje, ¿verdad? Ese es el músculo más fuerte. Hay gente que dice a las 2 de la tarde ya empieza el dolor de cabeza. Como que es una hora en específico, doctor, pero ¿a qué hora? Si hay alguna hora específica donde esa presión o es todo el día o es intermitente. Vamos a ver, obviamente es mucho más fácil de controlar el apretamiento dental cuando estamos despiertos. ¿Por qué? Porque yo abro la boca, si me canso me doy cuenta. Uno hace esto, ¿ah? Uno abre la boca, estira. Es exactamente como cuando estoy cansado o tengo arratonamiento en un músculo. Uno empieza a estirar. Uno estira, descansa. Lamentablemente, cuando estamos durmiendo, nosotros, sobre todo cuando estamos por un ciclo, pasando por un ciclo de estrés, el músculo empieza a apretar, y ese apretamiento hace que el músculo necesita oxígeno, pero busca otro ciclo porque el oxígeno que tenemos no es suficiente en ese momento. Hasta que rechinan los dientes, doctor. Y eso genera el ácido láctico. Se rechinan los dientes y uno de los signos clásicos es que el paciente se levanta con mucho cansancio en la mandíbula, puede tener ruidos articulares, ya vamos a hablar por qué tiene relación la articulación, y puede el paciente también tener desgaste en los dientes, ¿ok? Los dientes son un amortiguador de las fuerzas de la masticación. Las muelas están diseñadas precisamente para poder absorber esas cargas. Pero, como te digo, en casos en donde no hay muelas atrás, los dientes más de adelante empiezan a convertirse en muelas o a funcionar como muelas. Doctor, ¿hay solución para este bruxismo que dice usted? Vamos a ver, el bruxismo no se cura como tal. Hasta el momento no hay una cura, en la literatura no hay nada que nos diga que podemos curar el bruxismo. Sin embargo, podemos prevenir las consecuencias del bruxismo. Ok,
dentro de los principales, como te digo, es multifactorial. Entonces tenemos que tratar los dientes, tenemos que tratar lo que está causando el bruxismo. Por ejemplo, a veces está relacionado con estrés, con apnea obstructiva del sueño, que son pacientes que no pueden dormir, ansiedad. Casi siempre cuando el paciente está pasando por un ciclo de ansiedad es donde esto se desencadena. Entonces podemos tratarlo de varias formas. La férula o guía oclusal. Esto se lo hacen personalizado para los dientes de uno. Eso es para el paciente. O sea, se toma un registro del paciente, se toma una medida del movimiento de la mandíbula. Como te dije anteriormente, esta articulación por lo general, como la rodilla o con cualquier otra articulación, se ve afectada. Entonces esta articulación también hay que tratarla, no solo los dientes y no solo los músculos, sino la articulación también. Entonces con esta férula nosotros tratamos varias cosas. En primer lugar, la férula sí se hace a la medida, es una férula específica para el paciente. Uno dormiría, así déjeme la quedita para ayudarle al camarógrafo, así dormiría uno más o menos. Exacto. Y no le estorba, eso es como que usted se lo pone nada más y dice, ok, si rechina, que rechine en el plástico, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Uno, proteger los dientes, obviamente que no se desgasten, porque los dientes se desgastan por la fricción. El segundo punto, si ustedes ven, cuando yo aprieto los dientes acá, se me abre la articulación. Así es. Entonces, esa articulación se va a desinflamar de una forma como si fuera una estructura del vacío que yo abro. Así es. Entonces, desinflamo y en tercer lugar, al abrir el espacio muscular genera una desprogramación de los músculos. Entonces los músculos tienden a olvidarse de su longitud original. Doctor, esto es importante para ver un poquito los puntos de presión. Como usted lo ve, estas son las cordales. Esto puede ser también una forma de que le duela la cabeza. Ok. Existen otros dolores, como te digo, el dolor de cabeza muscular es un dolor difuso que se trata a nivel muscular y demás. Existen dolores nerviosos y dolores profundos, digamos, el dolor más asociado con las cordales casi siempre está relacionado ya sea por presión. Puede rayar, doctor, con toda por confianza. presión, porque hacen presión, no tienen para dónde salir. Creo que aquí más adelante hay una. Claro que sí. Bueno, ahorita ahí se la va a poner. Ok, entonces por presión, entonces la presión genera... Perdón, doctor, ahí está. Ok, la presión genera este tipo de movimiento, esto genera presión en los dientes, entonces el dolor es un dolor dental, periodontal, como el dolor, digamos, que uno tiene cuando le socan los frenillos. Ahora, doctor, ¿qué hacer cuando esta cordal está acostada? Ok, cuando está acostada, nosotros tenemos una regla muy básica. Trazamos una línea de la última muela a la línea de la mandíbula. Si esta distancia es menor al ancho de la cordal, en este caso está acostada, pero si es menor, la cordal nunca va a salir, hay que sacarla. Hay que sacarla. Sí. Aquí ustedes tienen que rajar, así como dice uno, y va para afuera, ¿verdad? Sí. No hay Sí, quite. realmente lo que hace es una incisión, quita la cordal. Ahora hay una tendencia mundial en esto de cirugía de cordales, y es que la cicatriz de la cordal, si no la tratamos en cirugía, produce dolores y produce descompensaciones a lo largo del tiempo. Doctor, si nos dejan un pedacito de cordal, esto se puede inflamar y hay problemas, ¿verdad? Es fatal, ¿por qué? Primero que todo, la cordal no pertenece a esta zona dentro del hueso. Entonces, todo diente que está dentro del hueso, sobre todo la parte externa, que es la corona, que está dentro del hueso y no se saca, es un potencial quiste. El porcentaje es muy bajo, pero se puede hacer un quiste. Entonces, eso es uno. Y dos, dejar un pedazo de raíz, al final es dejar una infección latente en esa zona. Entonces, nosotros como cirujanos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos primero, diagnosticar dónde está la cordal, porque hay un nervio muy cerca, entonces hay que definir dónde está. En segundo lugar, hay que hacer la técnica menos traumática, pero que la saque completamente, asegurarnos de que limpiemos el área y rellenar con algún tipo de material. En este caso nosotros usamos plasma del paciente. Así es como se vería realmente en una La radiografía. radiografía, exacto. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, esta línea que está aquí es el nervio, esto que está aquí es la muela. Entonces, si nosotros no la sacamos, se pueden hacer caries acá, se pueden hacer lesiones nerviosas. Y empieza a desacomodar todo lo que viene y abajo. pueden mover los ¿verdad, dientes. doctor? Se dice, hay varias teorías, se dice que es muy difícil que una muela mueva el resto de las muelas inferiores, pero sí hay relación en apiñamiento, sobre todo en la zona anterior. Doctor, veamos cómo esto. Aquí está acostada, aquí hay presión directamente acá sobre la cabeza. Ok, sí, digamos, pensando en la cordal hace más presión hacia los dientes. Sin embargo, recordemos que toda fuerza tiene una contrafuerza, toda acción tiene una reacción. Entonces, la fuerza hacia acá también va a ejercer fuerza sobre las zonas posteriores a la cordal.
que es la zona, por ejemplo, del Y nervio. ahí está, las dos acostadas directamente, Ajá, ¿verdad, doctor? exacto. Ahí tiene que usted operar por los dos lados. Ahí hay que operar al paciente de los dos lados. ¿Se hace de una vez la operación con las dos, doctor? Vamos a ver, eso depende mucho del paciente, de la dificultad de las cordales, del cirujano, pero por lo general lo que nosotros tratamos es de extraerlas todas en un solo procedimiento. Así que cuando hay, doctor, dolor de cabeza, directamente a la boca también, doctor. Muchísimas Muchas gracias, gracias se lo a vos. agradezco mucho. Placer. Seguimos, compañeros.